La película comienza con un guía turística que explica a los turistas de la ciudad de Nueva York cuando de repente aparece un camión blindado que va directamente hacia ellos. Por suerte, Spider-Man aparece en el último momento para desviar el camión y asegurar de que nadie salga herido. Lamentablemente, unos segundos después termina siendo atropellado por una camioneta blindada conducida por Punisher, más conocido como Frank, en donde Spider-Man le tapa el arma, pero este saca otro y le dispara cayendo encima del camión. Pero Spider-Man rápidamente se recupera y saca a Punisher de la camioneta, mandándolo a la casa. Volviendo con Spider-Man, este sigue intentando parar el camión, el cual al parecer intenta llegar a la prisión donde está otro villano llamado Scorpion. Pero Spider-Man no logra parar el camión, pero sí logra voltear el camión y abrir las compuertas para de esta manera arrestar a los criminales. Pero lo que lo sorprende es que no había ningún criminal, sino una abuelita que no sabía por qué estaba ahí. Entonces Peter se da cuenta de que algo invisible sube entre las personas y al final se mete dentro de un oficial para de esta forma mandar a Scorpion a otro lugar. Luego, cuando Peter aparece, intenta entrar a su cuerpo pero no puede, haciendo que tome más interés en él. Pero justo ahí el oficial poseído le dice que perdió mucho tiempo en él, ya que resulta que dentro del camión había un explosivo muy poderoso, creando la distracción perfecta para que esa cosa se pueda escapar. La detective The Wolf aparece unos segundos después diciendo que nada de lo que pasó tiene sentido, porque la abuela no recuerda lo que pasó ni nadie quien fue poseído por lo que sea eso. Así que de esta forma Spider-Man decide ir a visitar a un amigo el cual estaba en un spa, donde una mujer hermosa le estaba esperando y le pide que se quite el traje para que la acompañe, ya que ella es su contacto de control de daños y que dice que no está muy segura de algo relacionado con control mental. Pero sí han habido 3 ataques en el último mes con el mismo efecto, pero algo extraño se llamó la atención. Durante los ataques, la base de datos fue infiltrada por 30 credenciales diferentes de empleados y todos buscaron lo mismo, VMAX. Nadie sabe qué significa. Al mismo tiempo, con esa información, Peter decide ir a las oficinas de control de daños para reunirse con el director, un hombre llamado Bill Mesker, quienes se encargan de limpiar su desastre esa mañana y quienes quizás tendría respuesta de lo que está buscando. Ahí es donde Peter puede ver a los samuráis que se enfrentó anteriormente, que ahora están a servicios del control de daños. Ahí Peter puede ver que han estado aprovechando lo que han ido encontrando en sus batallas para hacer un bien común a la sociedad, cuando se percata que tienen los puños de Shocker y le han hecho unas mejoras. Bill le dice que se están enfrentando a una cosa que no se ve ni se puede controlar, y también sabe que esa cosa también lo intentó con él, pero no lo logró, siendo por eso Spider-Man su mejor aliado. Este le termina confesando que alguno de sus reglamentos de trabajos no puede contarle todo lo que está pasando, pero están convencidos que Peter es uno de los que pueden ayudar a vencer a esa cosa. Más tarde, Peter va a una cafetería a ver a MJ. Aunque ella no sepa quién es, ahí recibe una llamada de The Wolf, quien le dice que Scorpion escapó. Básicamente, un jefe de seguridad lo acompañó hasta la puerta, pero Peter ya se adelantó a todo esto y configuró las cámaras de seguridad para así ver dónde aparezca. Ned aparece unos minutos después y trata de coquetear con la cajera de turno, pero aunque lo hace terriblemente mal, Peter no puede contener su emoción de verlo hacer algo como eso. Para ser Ned, esto está llevando una gran cantidad de cerveza, entonces Peter decide seguirlo para que no se meta en problemas, llegando a una fiesta que está llena de personas que no conoce, pero trata de mezclarse para no llamar la atención. Ahí encuentra una pared llena de avistamientos de Spider-Man, con muchas notas de su identidad, como si alguien estuviera muy emocionado de descubrir el rostro detrás de Spider-Man. Entonces ahí aparece Ned, quien le dice que no es nadie raro, solo quería descubrir quién era para de esta forma agradecerle en persona, ya que en el pasado Peter le había salvado la vida a él y a varios de sus amigos. También dice que él fue quien creó la app de Spider Tracker, quien lo usa toda la ciudad. Ahí es donde aparece MJ, quien le pregunta quién era, y ahí Peter le dice que se llamaba Maynard y tiene que quedarse con eso por el momento. Así que después de todo esto le entrega las flores a MJ para conseguir un poco de su atención. Unos segundos después se entera que logró conseguir el trabajo que quería, pero lo rechazó porque no quería trabajar en una corporación sin alma. Pero unos segundos después vio que MJ tenía novio, haciendo que Peter se derrumbara por completo. Es por esto que unos segundos después vemos a Peter correr entre las azoteas y lanzarse por la azotea. A medida que pasaba, no podía evitar revivir los momentos que pasó con ella cuando se juraron amor y no separarse. Pero todo esto ahora es el pasado y tiene que aceptar el costo de su sacrificio. Unos segundos después, mientras leía una carta, se da cuenta de que algo le está pasando en su brazo y luego un dolor insoportable llega y también sus ojos se vuelven completamente negros. Ahí poco después termina desmayándose, pero justo ahí tiene una visión de su tía aconsejándolo, pero cuando despierta se da cuenta que está casi desnudo dentro de un capullo. Segundo después cae al vacío y se da cuenta de que sale telarañas de su mano, no es su lanzador, justo como solía ser Spider-Man del otro universo. Luego de esto se da cuenta que está mutando y sus antebrazos le duelen muchísimo, así que trata de volar su departamento a través del sótano, pero se da cuenta que no es tan sigiloso como una araña, quien termina siendo descubierto por su vecino. Lo más extraño de todo esto es que cuando llega a su apartamento se da cuenta que todo está lleno de telarañas y que también su ADN
ADN al parecer mutó y ahora hay más ADN de araña que de humano, haciendo que tenga estos problemas. Su computadora también llega a decir que podría ser el estrés y que sería bueno que se diera un tiempo para descansar, pero Peter le dice que no. Afuera, en el ático, Peter practica un rato de cómo usar sus telarañas y de esta forma sale balanceándose por la ciudad, dándose cuenta que estas son mucho más resistentes que las que tenía. Más rato, Escorpión ataca el control de daños en busca del supuesto B-Max. Por fortuna, Peter aparece en el momento justo, pero con una caída bastante dolorosa. Aún así, se recompone y a pesar de haber peleado anteriormente, se da cuenta que mejoró sus habilidades bastante, casi matándolo. Pero ahí es donde Peter activa todo su sentido arácnido y lo derrota muy fácilmente, pero a la vez inconscientemente casi mata a una policía. The Wolf llega justo a tiempo y le dice que si a lo que le está pasando tiene que arreglarlo. A la mañana siguiente, Peter asiste a la clase del Dr. Bruce, un experto en mantener la naturaleza contenida. Al terminar la clase, Peter va hacia Bruce para preguntarle cómo es que funciona su inhibidor, que lo mantiene siendo humano. Ahí es donde Bruce le dice que este aparatito lo mantiene enfocado y evita que aparezca Hulk. Saliendo de ahí es donde Peter le pregunta si es posible crear otro parecido para otro tipo de ADN, y debido a su inteligencia, Bruce se da cuenta que no es ningún tipo de sus estudiantes. Básicamente, Peter quiere saber si puede crear uno parecido al de Bruce, pero para él, pero que sería muy peligroso. En casa, Peter logra crear uno configurado para su ADN específica, apagando su ataque de ira. El equipo parece funcionar perfectamente, así que Peter sale a las calles para probarlo, pero se da cuenta de que no funciona, y de esta forma explota sus lanzatelarañas. Unos segundos después, esa cosa aparece delante de él, diciéndole que no puede controlar ese monstruo que tiene en el interior. Pero lo increíble es que esa cosa sabe la identidad de Spider-Man, y que sabe mucho más de él. Lo que más le impacta es que sabe sobre MJ, diciéndole que también iba a tomar control de ella, retándolo a una carrera. De esta forma, esa cosa va persona tras persona y llega hacia un helicóptero, pero ahí Peter lo atrapa, y ahí se da cuenta que esa cosa no puede pasarse a otra persona más de 10 metros, así que lo deja ahí. Unos segundos después, Peter llega al apartamento de MJ, diciéndole que estaba en peligro, y MJ, aún dudosa, decide creerle llegando a una azotea. Ahí es donde MJ le dice que desde hace tiempo siente que él conocía a Spider-Man, y que no cree que se haya encontrado con él varias veces ya sea una coincidencia, sintiendo como si fuera su guardián personal. Hasta que dicho esto, MJ levanta la máscara a la mitad y le da un beso. De esta forma, Peter se quita toda la máscara y MJ le dice por su nombre verdadero, Peter Parker, haciéndolo muy feliz a Peter. Pero lo que no sabía es que en realidad era la cosa, que tenía el control de MJ. Peter, muy enojado por esto, activa su sentido arácnido y le agarra del cuello, pero MJ salta y antes de caer, esa cosa se va y Peter logra salvar al último momento. Ahí es donde pasa un carro negro y sale un hombre. Peter le dice que no le hagan daño y se rinde, pero justo ahí ve una persona encapuchada, así que le dice a Ivy que busque quién era esa persona. Después Peter decide llevarla donde la base de Frank, que es Punisher. Ahí, después de discutirlo durante un buen rato, Frank decide que la cuidará hasta que Spider-Man termine este conflicto. Ya en base se da cuenta de que la chica encapuchada se llamaba Jean Grey, quien era una telépata, la cual no tenía datos anteriores, así que aprovechando que estaba MJ ahí, le ayuda a arreglar su inhibidor a Peter, resultando que se sobrecalentaba por su máscara. Una vez hecho esto, Peter vuelve a su forma normal y hace uno especialmente para Jean Grey, para que de esta forma apague sus poderes. A la mañana siguiente suena una alarma de las oficinas de control de daños. Ahí se ve a Jean Grey controlando a los guardias y subiendo a la oficina, donde Bill y sus guardias se encuentran detrás de la caja fuerte. Ahí es donde Peter entra y se da cuenta que Jean tiene el control de Hulk, quien lo ataca, pero antes de acabar a Peter aparece Frank, quien empieza a disparar y aunque no le haga daño, gana tiempo para que Spider-Man se recupere. Y justo ahí se da cuenta que Jean también recibe el daño que Hulk recibe, así que se concentra en Hulk, pero segundos después Jean deja de tener control de Hulk y Hulk crece más de lo debido de esta forma, enfrentándose a Spider-Man en una pelea brutal, donde no llega a colocarle el inhibidor a Bruce a tiempo, así que termina atándolo a paredes, los cuales lo jalan, y antes de que Hulk acabe con Peter, Peter decide acudir a su memoria y le hace recordar a Hulk que era su mejor amigo, Peter. De esta forma Bruce vuelve a recobrar el control, dejándose caer por el peso de la pared. Hecho esto, va donde la bóveda y Peter le coloca el inhibidor a Jean Grey, quien después de esto, Bean le dispara con un sedante, pero Jean menciona el nombre de Sarah antes de que se desmaye. Segundos después, control de daño se lleva a Jean Grey y Peter a la base de Frank, pero cuando entra se da cuenta que MJ está con la carta que Peter planeó entregársela hace 2 años, descubriendo su identidad y qué fueron en el pasado. De esta forma Peter se quita la máscara y le confiesa su amor por ella y que no la pudo olvidar, pero MJ le responde con que no lo ama y que tampoco lo conocía, por lo que de esta forma no podía corresponderle. De esta forma derrotándolo a Peter en su peor batalla. Así, de esta forma Peter lleva a MJ a su departamento, quien le pide que pase a saludar a Ned, que seguro estaría muy emocionado de conocerlo y que también se merecía saber la verdad de que fueron mejores amigos en el pasado. Hecho esto, Peter pasa tiempo con Ned y ahí MJ le dice que cuando estaba poseída no recordó nada, dándose cuenta de que Bean le había mentido. De esta forma llama a la mujer con la que fue a buscarla en el jacuzzi y ahí es donde le dice que Jean Grey tenía una hermana llamada Sarah, que también tenían poderes similares a Jean Grey y que resulta que Control de Daños ha estado haciendo experimentos con ella. Dicho esto, nos mandan al pasado
pasado, donde vemos a Jean Grey con su hermana en un parque, donde Sarah le dice cómo controlar sus poderes de telequinesis, y cuando iba a comprar un helado, llega a los agentes armados y la sedan. Justo ahí Jean Grey quiso ir a ayudarla, pero Sarah lo impide, tomando su control ya que no quería que tampoco se la llevaran a su hermana. Segundo después vemos a Jean Grey con Bean, que le dice que fue bendecida con un gran poder que está en malas manos, y en lugar de eso activa una máquina quien la tortura constantemente para replicar sus poderes. Justo ahí llega Peter a la entrada, quien termina luchando con los guardias, derrotándolo fácilmente, pero le dicen esto a Bean, quien manda a sus niñas a detenerlo. Hecho esto, nos damos cuenta de que cada vez que torturan a Jean, vemos que su cerebro también se daña, pero al terminar esto y llegando a su máximo límite, se da cuenta de que significa VMAX. Resulta que era una marca de ventilador, de esta manera dándose cuenta del gran poder que tenía, controlando todo lo que tiene a su alrededor, de esta forma generando una enorme onda expansiva que atraviesa todas las instalaciones y llega a la ciudad, paralizando a todo lo que estaba dentro de la onda. De esta forma Frank se da cuenta de que algo muy malo iba a suceder, y de regreso con Jean, esta se quita el inhibidor y toma el moño de su hermana, quien se da cuenta que ya no estaba en este mundo. Segundo después, ella se da cuenta que Peter está ahí, así que controla a los ninjas para preguntarle qué es lo que quiere y por qué estaba ahí. Ahí Peter le dice que lo sentía mucho y que sabía lo que había pasado con su hermana. Jean Grey le dice que control de daños no era alguien de confiar y que si él también se pasaba de la raya le harían lo mismo, ya que tenía un equipo especializado para él. Los ninjas lo atacan simultáneamente a Peter, así que tiene que ingeniárselas para lidiar con cada uno. En este momento Frank le llama a Peter para avisarle que toda la ciudad está congelada y que están a punto de convertirse en puré de papas, pero Peter por ahora no logra derrotarlos a los ninjas, ya que son muy superiores en números, y casi derrotado decide quitarse el inhibidor que lo estuvo conteniendo todo este tiempo, desatando una fuerza que no tenía nunca antes, volviéndose extremadamente fuerte y resistente, de esta forma rompiendo todas las armas de los ninjas solo con el tacto. Aparte de eso, logra atrapar a los ninjas aprovechando su telaraña orgánica que es más resistente y rápida, logrando de esta manera a Jim, quien está a punto de matar a Bean, pero ahí Peter le dice que no lo haga y que entra en su mente. De esta forma Jean entra a su mente y se da cuenta de que en realidad son más parecidos de lo que ella pensaba, así que recibe un abrazo de la tía May, pero en ese momento se escucha una bala, así que Peter rápidamente la aparta, pero recibe la bala que había tirado Frank, dejándolo al borde de la muerte. Segundo después vemos a Frank cargando a Spider-Man hacia el hospital. Luego vemos a toda Nueva York uniéndose en plegarias para que su héroe sobreviva. Afortunadamente Peter sobrevive, ya que Jean Grey usó sus poderes para disminuir su dolor, y Frank está ahí para disculparse y avisarle que hay alguien que quiere verlo. Afuera hay miles de personas esperándolo, pero lo único que Peter quiere hacer es ver a MJ, así que Frank lo cubre, usando su máscara para hacer la distracción perfecta. Unos días después Peter está casi recuperado, así que decide visitar la cafetería donde se encuentra Ned, a quien lo saluda con su saludo ultra secreto de la secundaria. Justo como pasó con MJ, este recuerda su nombre real. Luego la escena se torna negro, resultando el final de la película.